Buenas tardes con todos, siendo 20 de mayo del 2021 a las 6:17 de la tarde empezamos el curso de Arduino, el día 4, ¿sí? El día 4 correspondiente a la primera semana. Vamos a empezar ya con el curso como tal, sin antes preguntarles cómo les fue con el trabajo, con la tarea. ¿Estuvo difícil? Fácil, ¿le salió o no le salió? ¿Hay preguntas? Si hay alguna pregunta, realícenla ahora para poder solventar cualquier duda. ¿De cuál De de los cuál tarea, pulsadores, Miguel? el de los pulsadores, el del pulsador con dos LEDs. Ah, ya. Si es que hay algo que no les haya salido o aún no lo intentan. Yo recién lo estoy intentando hacer como ayer no entré a la clase y me puse a ver el video. ¿Ya? Todavía estoy intentándolo hacer, Miguel. Ya listo. Entonces, vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, pues no duden en hacerla para que, si de algo que ya vimos antes y ahorita todavía tienen alguna duda, pregunten sin problema, ¿sí? El objetivo es que salir aprendiendo de aquí, salir aprendiendo a programar Arduino, a utilizar Arduino. A ver, ¿alguien está en la sala de espera? No, no. Ya. Entonces, vamos a continuar el día de hoy a revisar. eh, Hoy es el último día de la semana que tenemos clases. Les recuerdo para los que no estuvieron cuando lo mencioné. eh, los días viernes yo no voy a poder dar las clases porque me cruza con mi maestría, así que me es imposible dar las clases. Por lo tanto, las clases serán de lunes a jueves, con el viernes un trabajo un poquito más grande, un poquito más que todo que abarque todo lo que hicimos en la semana, ¿sí? Y les dejaré habilitado el fin de semana el aula para que puedan tranquilamente practicar, repasar y sacar el proyecto que, que les voy a enviar. El proyecto semanal sería en este caso, ¿sí? El proyecto semanal. Vamos a aprender algunos comandos, algunas series de instrucciones en Arduino. La clase de hoy es a aprender los comandos, ¿sí? Para poder seguir programando a futuro. Así que vamos a aprender algunos comandos útiles dentro de Arduino y, y eso. Les había ofrecido también un libro. Estaba revisando, tenía un libro bastante bueno, pero no lo encuentro, la verdad no lo encuentro. Encontré este que también me sirve bastante, que se llama Guía Básica de Arduino y está disponible también en línea y todo eso, así que sí pueden encontrarlo, pero igual ya les voy a pasar, les voy a subir a aula virtual para que puedan tenerlo y disponer de él y utilizar y descargar cualquier información. Eh, Este libro es bastante interactivo, sí, es lo que me gusta de esto, más que todo a los estudiantes les gusta que tiene muchas imágenes y cosas así, que es más fácil de entender, porque tengo otro que es mucho texto y este es más fácil, va a lo concreto. Por ejemplo, tenemos aquí las introducciones, que es el Arduino, los que hacen este libro, la tienda de robótica y cosas de mecatrónica, que es Open Hardware, software libre, Creative Commons, Arduino, Fritzing. Fritzing es otro programa con el que se puede utilizar Arduino en línea, pues es un programa para simular Arduino, por si acaso. Así que Fritzing también es bastante útil. Y listo. Y también nos da un poco de conceptos de electrónica.
sí, conceptos de electrónica, en donde empieza desde qué es voltaje, voltaje DC, voltaje AC, corriente, resistencia, la ley de Ohm, sistemas electrónicos, entradas, salidas, procesamientos de señales, todo un resumen de este capítulo, señales electrónicas, variable digital, variable analógica, entrada y salida digital, entrada y salida analógica, divisores de voltaje, conversor análogo digital, PWM, comunicación serial, y así un montón de conceptos básicos, simples, sin muchos textos, sin muchas cosas, simplemente lo que es y listo. Entonces este libro también está bastante bueno. Y después ya varios componentes electrónicos, microcontrolador, protoboard, resistencias, la tabla de colores de resistencias para quienes sepan de electrónica, saben que existen los colores de la resistencia y si según eso es el valor de la misma. Los diodos, el transistor, el condensador, LEDs, el RGB, pulsadores, red switch, incluso incluyen el símbolo electrónico, ¿sí? Fotoceldas, zumbador, motor, y de ahí ya va la programación, lenguaje de programación, lenguaje máquina, ensamblador, algoritmo, estructuras, y desde aquí empieza ya lo que es Arduino, ¿sí? Y como vimos aquí en clase, se puede ver que las estructuras me avisan por favor si es que el audio está bajo o la señal se pone un poco entrecortada o no está nítida. Cualquier problema no duden en avisarme a tiempo. No piensen que es problema suyo, a veces también se me puede ir a mí y tengo que estar configurando, así que me avisan en este instante. Aquí, por ejemplo, vemos el famoso setup y el loop, el void setup y el void loop, los cuales definimos en Arduino como las funciones principales a trabajar en un programa, ¿no es cierto? El setup, código de configuración inicial, solo se ejecuta una vez. Eso me faltó decirles en su momento. El void setup solo se ejecuta una vez, es decir, se enciende el Arduino, se prende el Arduino y va ejecutando las instrucciones, el setup una sola vez. El void loop sí se ejecuta hasta que se apague el Arduino, hasta que se desconecte, como lo dice aquí. Es un bucle infinito el void loop. Mientras que el setup solo ingresa la primera vez que se ejecuta el código. Ingresa y de ahí en el loop se queda haciéndolo, dando las vueltas aquí en el loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 veces hasta que se apague el Arduino. ¿Sí? Entonces estos dos son los principales. Con esto se programa el Arduino. ¿Sí? No hay más, no hay más cosas extras. Sí hay también el uso de funciones. Ya veremos si llegamos a utilizar funciones. Vamos viendo a este paso, sí creo, porque estamos yendo a un buen nivel. Entonces, a ver si podemos utilizar un par de funciones. Y aquí están las variables, a lo que iba orientada la clase del día de hoy. ¿Sí? Incluso pueden ver que la referencia es de arduino.cc, es decir, la página oficial de Arduino, y que si yo hago clic aquí, se me va a abrir, se me va a abrir la página de Arduino. Pueden ver por aquí que se me está cargando la página de Arduino, ¿sí? La página oficial de Arduino. Y es por eso que estoy mostrándoles este libro, porque el libro es también, de libre utilización, cualquier persona puede utilizarlo y no es que no nos va a venir a demandar por ello. Entonces, y toda la información es sacada de la misma página. O sea, nosotros si querríamos aprender también, vamos a la página oficial y encontramos todos los comandos, todo lo que necesitamos para realizar un programa en Arduino. Así que la clase del día de hoy es aprender estos comandos, ¿sí? Aprender estos comandos. Primero que nada, las variables. ¿Qué es una variable?
¿Qué se les viene a la mente cuando digo variable? ¿Qué piensan cuando se dice variable? A mí se me viene una sola palabra. ¿Sí? Cuando escucho variable, nadie, bueno, cuando yo escucho variable, para mí lo único que se me viene a la mente es cambio. ¿Sí? Cambio. Variable, cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables son un conjunto de datos que cambian su valor con la ejecución del programa. ¿Sí? Cambian su valor con la ejecución del programa. Y tenemos por lo pronto tres variables principales. Hay más, sí hay más, pero estas son las principales. El booleano, se llaman variables booleanas, porque tienen dos opciones, verdadero o falso, y nada más. ¿Sí? Las variables booleanas solo tienen verdadero o falso, true o false, en inglés. ¿Sí? Recuerden que Arduino es hecho en lenguaje inglés y es un lenguaje global que tiene Arduino es hecho en Italia, pero no está programado en italiano, sino en inglés, así que todo el lenguaje está en inglés. Pero son palabras técnicas que podemos manejar, por más que no nos guste, no sepamos o no dominemos el inglés, pues son palabras técnicas. Como por ejemplo, true o false, entonces un booleano puede ser true, aquí ponemos por ejemplo boolean entendido igual true. Entero, una variable entera, es todo aquel número, los números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 7, todos los números enteros, ¿sí? Enteros. Así que ayer mismo, cuando declaramos una variable, colocamos int, ¿verdad? Int. Entonces, muchos no entendían qué significa el int, pues sí les dije que eso ya vamos a verlo más adelante. El int es el nombre o el tipo de la variable. Le decimos que a cont a es una palabra cualquiera, así como puedo poner Pepito, María, X, Y, Z, lo que sea. ¿Sí? Entonces, int a en con va a ser igual a 5. ¿Sí? Decimos que la variable con a es de tipo entero y que en este caso vale 5. ¿Sí? Pero durante el programa podemos modificarlo el valor a través de la programación y ponerle que valga 8, 10, 12, 15, 20, lo que sea. Además, también tenemos caracteres. ¿Sí? Los caracteres almacenan un ASCII. ¿Qué es un ASCII? Pues son el conjunto de letras que tenemos nosotros, que conocemos como alfabeto, ¿no es cierto? La A, B, C, D, E, F, G, cualquier tipo de carácter. Entonces, nosotros tenemos que definir este tipo de variables un, para poder realizar un programa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de pronto? Todo claro. Genial, genial. Entonces, ¿qué otros, qué otros, qué otros, cómo les iba a decir? ¿Qué otro tipo de variables existen? Sí, existe también un tipo byte, un signed int, long, float, pero esos ya son otro tipo de variables. Estas son las básicas. ¿Sí? Estas son las básicas. Eh, si queremos trabajar también con decimales, la mejor opción es utilizar un float. Sí, se llama float, aquí no nos lo presenta seguro más adelante, pero también podemos utilizar con decimales, no solo enteros.
Vamos a los operadores booleanos. ¿Qué significa un operador booleano? Cuando nosotros realizamos operaciones de comparaciones o operaciones donde tenemos que hacer algún tipo de condición, pues aparecen los operadores booleanos y se utilizan generalmente dentro de los condicionales if. Cuando utilizamos el if, por ejemplo, y utilizamos un if y utilizamos un comparador, un operador booleano, no, un comparador utilizando ya. Pero los operadores booleanos sirven también de esta manera. ¿Cómo? Si ponemos doble letra y Y, no es esta y la integra. Esta I, ¿cómo es esta I? Se me va el nombre. Pero este tipo, doble, significa una I. ¿Y qué significa esta I? Cuando nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, queremos saber si alguien aprueba este curso, tiene que estar entre no, a ver, por ejemplo, las clases regulares, estaba mal el ejemplo. En las clases regulares del instituto, para que alguien apruebe la materia, tiene que estar pasado de 7. Pero para que se quede a supletorio, tiene que tener entre 5.5 y 6,99. Entonces, ahí podríamos utilizar un II. Si, por ejemplo, ponemos la operación si, if nota, por ejemplo, es igual a 5.5, no, mayor o igual a 5.5. Y, porque no solo ahí termina la condición, y nota es menor a 7, entonces el estudiante estará en supletorio. ¿Sí? Por ejemplo, esa condición de doble condición, operación de doble condición, es muy utilizada cuando tenemos con este tipo de letras, ¿sí? Y ya las vamos a utilizar. Por lo pronto vayan tomando nota, vayan sacando una captura, tengan a la mano los operadores que estamos, que estamos utilizando aquí. La O también sirve o la OR, si es que alguien ha estudiado sistemas digitales, sirve para hacer una operación de comparación. Por ejemplo, en un clasificador de colores, ¿sí? de capas de colores, por ejemplo. ¿Sí? Solo puede pasar una tapa roja o una tapa azul. ¿Sí? Entonces el sensor de color está viendo las tapas, pasan por una banda transportadora, pasan las tapas y el momento que pase una roja, le mande a un lado, por ejemplo. O un azul, pasa un azul, también le mande a un lado y vaya a otra cesta. Entonces, estas operaciones también nos sirven para anidar dos operaciones en una sola, ¿sí? Dos condiciones. Una denegación, pues es el signo de exclamación, el de cierre, el signo de cierre de exclamación. ¿Qué nos dice una negación? Es decir, negamos lo que está. Si la entrada es positiva, con esta negación sale negativa. Si es positiva, sale negativa. Y si es negativa, con este cambia a positivo. Entonces, esos serían los operadores booleanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, avanzamos entonces. Los operadores, Ingeniero, lo de díganme, negación, lo de díganme. negación puede repetir. Sí, claro, La negación. los de negación nos cambian la salida, ¿sí? Generalmente se utilizan para los booleanos. Es decir, si estaba negativo, después de la negación va a salir positivo. Si estaba positivo, después de la negación va a salir positivo. Es decir, se invierte las salidas.
Esta negación también se puede utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, hacer una afirmación negativa. ¿Cómo se hace una afirmación negativa? Decir, por ejemplo, si el pulsador no está presionado, haga algo. Entonces, para poner no está presionado, deberíamos poner una negación con un igual. ¿Sí? Entonces sería igual a presionado, o sea, diferente de presionado, la operación contraria. Tengan en cuenta que la negación es como una not, una compuerta not, quienes sepan de decir temas digitales, es decir, una negación de la entrada. Si estaba 1, la salida va a ser 0, si estaba 0, la entrada, la salida va a ser 1. ¿Listo? Esta sería la negación. Vamos a los operadores de comparación. ¿Sí? A los operadores de comparación, en donde comparamos si son igual a, como por ejemplo el día de ayer hicimos, que si el pulsador está presionado o está igual a high o presionado, haga algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos eh, hacer una comparación de igualdad, tenemos que poner doble igual, ¿sí? Doble igual. Entonces, igual a con mayor. Si el pulsador está presionado, haga esto. O igual a high, entonces haga algo. El diferente de, aquí utilizamos también la negación con un igual. Esto significa diferente de, ¿sí? Diferente de. Asimismo como una banda de transportadores de tapas. Si solo están amarillas, están pasando tapas amarillas y por ahí se filtró una roja, el momento en que pasa la roja, él le va a detectar el sistema. ¿Por qué? Porque ponemos una condición en donde si una tapa es diferente de el amarillo, por ejemplo, expulsa esa tapa. Menor que, menor que es igual, es como decir las operaciones que conocemos de menor que, mayor que. Eh, pero hay que considerar, perdón, hay que considerar el menor que tenemos que considerarle si es que si nosotros necesitamos coincidir el número con el que estamos trabajando o la comparación con la que estamos trabajando, tenemos que poner menor o igual que. ¿Sí? Aquí como solo está menor que, significaría que hay una certeza de la igualdad o cosas así, donde siempre va a estar mayor, no puede estar menor o igual. Entonces, el menor que iría solo, así como el mayor que, el de acá. Pero también existe el menor o igual o el mayor o igual. En este caso, por ejemplo, pondríamos un ejemplo de cuándo sería esto. Perdón, asimismo en una banda, en una industria, en una banda transportadora, eh, solo van a pasar los productos que tengan un peso mayor o igual a 1 tonelada, por ejemplo, bastantísimo, a un kilogramo fuerza. Sí, entonces, cuando sea mayor o igual a ese valor, puede pasar. Caso contrario, no puede pasar, o sea menor o igual a ese valor. Si no, no puede pasar. Si no ponemos el igual, solo dejamos el menor que, ahí pues no nos va a reconocer por ejemplo, 36, aquí el número que 36 gramos. Y si llegamos del momento que llega a 35,99, ya no ingresa a esa condición, porque ya no le abarca a la condición en sí. Entonces, el menor o igual es para hacer comparaciones de igualdad de nivel mayor o de nivel superior. De nivel superior o de nivel inferior, perdón. Y generalmente
son utilizados en condiciones como if, for o while. Ya vamos a aprender también qué es el if, el for y el while. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ya, muchas gracias. Avanzamos entonces. Ya vamos a entrar al programa. Por aquí también tenemos a los operadores matemáticos. ¿Sí? Los operadores matemáticos cumplen una función importantísima en cualquier tipo de programación. Y saber utilizarlo puede equivaler al correcto funcionamiento de un circuito o de una programación. Entonces, se aplican, los operadores matemáticos se aplican tal como que fueran una operación normal de suma y resta, pues, como por ejemplo el más, el menos, la multiplicación y la división. Si nosotros queremos dividir 3 para 3, simplemente ponemos 3 división para 3 y listo. Los operadores matemáticos. Eh, el igual es para asignar o sacar resultados. El módulo, que significa el módulo de la división, el módulo de la división se lo representa con el signo de porcentaje. ¿Y qué es un módulo? ¿Qué es un módulo? El módulo de la división viene a ser la parte sobrante del dividendo, del divisor, perdón, del divisor es la parte sobrante del divisor. ¿Qué más? El módulo de suma es un más, simplemente un más. El de resta, negación, el de resta o menos, perdón, y la multiplicación y la división. Así trabajaremos en el Arduino con los operadores matemáticos. Vamos avanzando. Esto no creo que haya mucha ciencia en un operador matemático, ¿no es cierto? Ya conocemos sumar, dividir, restar. Y aquí vamos a ver, aquí vamos a ver las estructuras de control, algo que ya empezamos a hablar el día de ayer, ya, algo que ya empezamos a hablar el día de ayer, en donde ayer utilizamos el if, ¿no es cierto? Utilizamos el if, que el if pues nos permitía hacer una comparación, algo como decir, si hago esto, sucede esto. Caso contrario, sucederá esto otro. ¿Sí? Así es el libro. No tiene muchísima ciencia, es fácil de programar el if, sí o no. Y es muy, pero muy utilizado, ¿sí? Es bastante utilizado en la programación. De hecho, está implementado incluso en Excel, ¿sí? Si ustedes han hecho trabajos con Excel, pues van a utilizar las condiciones como las estructuras de control como el if. En Excel pues es sí, si es que lo tienen en español. En el Excel sí lo pueden poner sí. En inglés pues no, el if. Perdón. Vamos a ver, entonces tenemos ya el if, tenemos el switch case, tenemos el for y el while. Cada uno de ellos los vamos a ver en específico, pero con programación, ¿sí? Para que quede mejor entendido qué haría un switch case, qué haría un for, qué haría un while.
Avancemos las condiciones. En el caso del switch case, por ejemplo, del if. Aquí nos explican un ejemplo, nos explica incluso digo un ejemplo de cómo sería el if, la programación de un if. De entrada, si la entrada es menor a 500, haga esto, caso contrario, haga lo siguiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una concatenación de acciones. If algo, caso contrario, lo demás. Y para un switch case, en este caso el switch case es una especie de, ¿cómo le podemos decir al switch case? Se me va. Eh, una especie de casos que podemos nosotros realizar en una programación. Por ejemplo, ponemos una variable, temperatura, ¿sí? Pues vamos a colocar un sensor afuera y vamos a medir los cambios de temperatura. Entonces, aquí pondríamos switch, la variable es la temperatura, y por acá, si en el caso uno hay demasiado calor, realice algo. En el caso 2 si temperatura es, por ejemplo, 3, si temperatura es menos 3 grados centígrados o está frío o lo que sea, haga lo siguiente, haga la opción B. Caso contrario, haga la opción C. Entonces es una especie de casos que van concatenándose y que van ejecutándose en un orden específico. Ese es el vendría a ser el switch case. Sí, ya lo vamos a ver en programación porque este es muy chévere de utilizar para... De hecho, todos son bastante útiles, pero este me gusta bastante utilizar el switch case. El ciclo for también muy utilizado para controlar esos ciclos de repetición. Por ejemplo, si nosotros vemos, y les dije al principio de la clase el, que les dije al principio de la clase que el ciclo loop o el while loop es un bucle que se repite infinitamente, una vez, otra vez, dos veces, tres veces, mil veces y no para nunca, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos controlar el número de veces que se ejecuta un ciclo, un while loop, utilizaríamos un for, ¿sí? Para que dentro de, por ejemplo, es que podemos ver que podemos tener opciones de programación donde no necesitemos que se ejecute mil veces, sino necesitamos que se ejecute una, dos, tres veces máximo y ya, y de ahí haga otra cosa. Yo que sé, por ejemplo, solo que mida al ingreso de un material en una fábrica, al ingreso de un material, solo que tome las medidas del peso, sí que tome el peso, ya, tome el peso de un material. Entonces, ingresa, toma peso, pero después puede seguir trabajando y haciendo otras cosas. Y entonces, toma peso y después vaya a hacer otra cosa, o tome el peso de tres elementos y de ahí ejecute otra acción. Tome tres veces el peso y salga de esa ejecución. Para eso podemos hacer un for. O también, pues, para controlar cuántas veces queremos que el ciclo for se ejecute una tras otra tras otra. También lo vamos a ver el ciclo for, es muy utilizado, y el ciclo while, pues ese es del mientras. Esto es una especie de if, casi una especie de if, pero también, pero también bastante utilizado. ¿Por qué? Porque mientras, esto significa while, mientras la variable sea menor a 200, haga esta acción, ¿sí? Entonces aquí también podemos hacer cadenas por ejemplo, números automáticos que me vaya imprimiendo del 1 al 1000. Entonces, si el número, por ejemplo, es menor a 1000, empieza, empieza a contar, cuenta más uno, más 2, más 3, más 4, hasta llegar a 1000, ¿sí? Y después de llegar a 1000, terminaría ese ciclo while.
Y listo, y acá tendríamos las funciones ya las vamos a ver después, eh, aunque, bueno, vamos a ver las principales, sí, vamos a ver las principales más que todo. Las funciones en este caso, pues empezamos desde la, desde eh, las principales que eran el void setup y el void loop. Y aquí ya tenemos otro tipo de comandos o de códigos que tienen que ejecutarse dentro de Arduino para que funcione Arduino, como el pin mode, que ya lo hemos estado utilizando, recuerden, con minúsculas, y la M con mayúsculas, y la M con mayúsculas, y dos paréntesis en donde se haga lo demás. Un segundito. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Dónde está jugando aquí a la gente? Ahí, ahí, pero marabulla. Ahí, aquí está. Ya, perdón. Entonces, el pin mode ya lo hemos estado utilizando. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para definir, para definir si un pin funciona como salida o como entrada. Por ejemplo, el pin 13 funciona como salida o como entrada. Para ponerle como entrada es in. O también podemos utilizar las variables, que en un programa sí lo hicimos. Pusimos la variable A, antes le declaramos a la variable A 13 y así siempre vamos a utilizar, ya no poner 13, sino A, una sola letra. Y si queremos cambiar de pin, porque a veces también si conectamos mal algo en el Arduino se nos queman los pines, y si se quema el pin, pues podemos cambiar al pin, asignar otro y listo. El pin mode. Pin digital read, ya lo vimos ayer también, para leer un pin digital, ¿sí? Ayer igual hicimos, asignamos de un valor a un pin digital, la lectura del pin digital del pulsador. Aquí utilizábamos esta función y el digital write para escribir en alto o en bajo algún programa, ¿verdad? En alto o en bajo algún pin, ¿verdad? Para que la salida sea alta o sea baja. Así que es digital write. Esos son los comandos básicos y los necesarios en Arduino. No es que necesitamos muchísimos comandos, pero sí los necesarios. Y aquí también nos toma un poco de prueba, una quiz y funciones analógicas. Estas funciones analógicas las vamos a dejar para la siguiente semana. La siguiente semana veremos ya las funciones analógicas. Esta semana es todo digital. Eso, y de ahí aquí ya nos hasta plantea ejercicios y aquí una especie de resumen de todos los operadores, ¿sí? En donde tenemos el setup, el loop, estructuras de control, if, else, for, switch case, while, do while, break, continue, return, punto y coma, llaves, todo lo que podemos utilizar en Arduino, ¿sí? Esta hojita especialmente es la que más me atrae, la que más me gusta de este libro, porque es un resumen de todo lo que se utiliza en Arduino, ¿sí? Ayer me decían que necesitaban algo así para tener una guía, pues esta es la página exactamente, la 40, ¿sí? Para que después ya les voy a subir, no está subida al aula, pues subo al aula y pueden utilizar el libro y revisar siempre. Aquí en la 40 pues está el resumen de todos los operadores que utilizamos en Arduino. Miren, las variables,
Boolean, chat, byte, lossy, utilidades, los pines digitales, pin mode, digital write, digital read. También tenemos los analógicos por aquí y más avanzados. ¿Sí? Aquí están ya no todas, pero sí la gran mayoría de todas de las funciones que podemos utilizar en Arduino. ¿Sí? Y el objetivo del curso es, estamos utilizando los digitales, vamos a utilizar las analógicas. La siguiente semana es de analógicas. Y de ahí las de tiempo también utilizaremos. Y utilizaremos unas cuantas matemáticas, no todas, pero sí algunas. Y un poco de comunicaciones. La comunicación serial, un poco, no tanto. Listo. Entonces, aquí tendríamos ya un... y el uso de librerías. Sí, y el uso de librerías. Esto es importante. El uso de librerías. ¿Qué significa una librería en Arduino? Como les dije en un principio, en Arduino ya está todo hecho, todo está programado, todo está listo para utilizarse según como nos convenga. ¿Sí? Pero el hecho de que ya esté todo hecho no quiere decir que nosotros no sepamos cómo funcionan las cosas o cómo programar, porque si no sabemos programar, pues no podremos utilizar ese código que ya está hecho a nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es una librería? Una librería es básicamente un programa ya hecho, ya prediseñado, ya realizado con anterioridad, que nos permite, utilizar ciertos componentes o ciertas características o programas hechos antes para ya, para, ¿qué pasa? Se me cerró aquí. Sí, para programas ya realizados con anterioridad para poder ejecutar Arduino o ejecutar funciones de programas más grandes. En este caso, por ejemplo, si yo estoy programando, por ejemplo, el motores, sí, motores de una empresa. Quiero manipular 10 motores. ¿Sí? Y para manipular 10 motores, para manipular un motor, yo necesito 10 líneas de código. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10 motores, tendría que utilizar 100 líneas de código. Si se imaginan cuántas líneas son, en realidad no son muchas a la cantidad de líneas de código que he programado y que se debe programar, pues son pocas, 100, pero se puede optimizar haciendo un programa porque las líneas se repiten. Para el motor 1, por ejemplo, solo le pongo al pin 2. Para el motor 2 le pongo al pin 3 y así sucesivamente. Lo único que va cambiando es el pin. Entonces, aquí se utilizan las librerías, que son ya programas hechos anteriormente y solo los llamamos al nombre del programa 10 veces y entonces así ejecutamos mejor un programa en Arduino. Eso también lo vamos a poder ver después. Eso quedaría el uso de librerías para la última semana, especialmente la librería del Crystal Liquid Control de una LCD, para poder visualizar en una pantalla para palabras, letras, frases y lo que sea. Listo, entonces terminamos con esta primera introducción y donde vemos
los operadores y todo eso ya con una forma más clara. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasarnos ya a programar y hacer una práctica? Listo, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar. Eh, tenemos pues, además de eso, este libro tiene proyectos en Arduino. Miren todos los tipos de Arduino que existen. Expandir con shields. ¿Qué significa un shield? Tarjetas extras que se conectan al Arduino para que tengan más características o hagan una característica en específico, como por ejemplo una tarjeta de celular, una tarjeta de internet para que le coja internet al Arduino, una protoboard, un GPS, un SD, un Wi-Fi, una LCD, un USB, un joystick como los mandos de PlayStation, motores, drivers para motores, para SDK y así. Entonces, además, de ahí nos muestra la placa de Arduino y de aquí sí ya se va a cómo instalar Arduino y todo eso, que es el proceso que aquí nos obviamos porque estamos utilizando Tinkercad, ¿sí? Y cómo utilizar Arduino, así que aquí ya ustedes pueden fijarse cómo trabajar con un Arduino en la vida real. Y listo, aquí también tenemos ya proyectos. Más acá abajo también el uso de FreeSync y los proyectos. Miren, ya aquí está un proyecto, tutoriales y así. Y el Hola Mundo, el LED intermitente que hicimos la primera práctica aquí. Entonces, de cómo conectar y todo lo demás. Y el programa. El programa y listo. Eso sería en cuanto al libro. Pueden, les voy a dejar en la descripción, arriba, no ni siquiera en la semana, sino arriba para que lo tengan a la mano, ya que es bastante útil. Entonces vamos a avanzar y vamos ahora sí a abrir Tinkercad para poder ejecutar nuestro proyecto del día de hoy. Vamos a Tinkercad. Sin antes no recordarles, si aún no se matriculan, realicen la matriculación. El día lunes yo estaré viendo que estaré filtrando a las personas que sí se matricularon o que no se matricularon. Más que no sacarles del curso, porque si quieren aprender están bienvenidos, pero el problema es que después no van a poder tener certificado quienes no estén matriculados, ¿sí? Por más que aprueben el curso con 10. Así que no se olviden de esa ficha y enviar. El lunes revisamos quienes estén. Entonces vamos a circuitos, ¿sí? Vamos a circuitos y vamos a, ¿desean revisar el proyecto que les dejé el día de ayer o les dejo que ustedes mismos traten de hacerlo y hacemos otro aquí? El que les dejé del pulsador y los dos LEDs. ¿Nadie? ¿Sí se me escucha? ¿O no? ¿Hola? Sí, sí, se le escucha. Ya, entonces pues si nadie, le dejamos ese proyecto ahí para que, para que quede como, para que quede como la tarea del día de ayer, más que todo la práctica del día de ayer, el reto que les dejaba. Y ahora vamos a hacer otro, el programa 5. Vamos a cambiar el nombre, programa 5, dos puntos.
¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir trabajando con entradas y salidas digitales, pero vamos a hacer unas luces que se llaman luces estroboscópicas. ¿Cómo son las luces de la policía? Luces estroboscópicas. Luces estroboscópicas. ¿Sí? El programa 5 vamos a hacer unas luces estroboscópicas. ¿Qué son las luces estroboscópicas? Esas luces de los de los policías que se prenden y se apagan, que se prenden y se apagan, y los azules y los rojos. Ya hicimos el primer día, pero solo con 2 LEDs. El día de hoy vamos a avanzar, vamos a ponerle un poquito de mayor dificultad. Entonces, un poquito de mayor dificultad porque vamos a poner más LEDs primero que nada, y vamos a utilizar pulsadores también, y para hacer 2 tipos de funciones de LEDs. A ver, regálame un segundito, por favor. Un minutito. Hasta eso vayan abriendo el programa, por favor, tenganlo listo, pónganle el nombre. Ya, listo. Estamos aquí. Entonces, vamos a sacar nuestro Arduino. Por acá está el Arduino. Lo seleccionamos y vamos a colocarlo por aquí. Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por aquí para poner la protoboard aquí. Veamos si es que me alcanza. Yo creo que sí, apegando todos los componentes, apegando todos los componentes sí me alcanza. Listo, entonces tenemos la protoboard y el Arduino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar 4 LEDs azules y 4 LEDs rojos. Tomamos el LED rojo por aquí. A ver los LEDs. A ver cómo los ponemos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Después les cambio los colores. 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces los 4 primeros rojos y los otros 4 azules. Azul, azul, azul,
y azul. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué necesita un LED? ¿Qué necesita un LED? La resistencia. Resistencia. Correcto. Gracias. La resistencia. Entonces ponemos, después les cambio los valores. Recuerden, la resistencia tiene que ir conectada al ánodo, ¿sí? Al ánodo. Eso es lo malo aquí en Tinkercad, no se puede coger y copiar, sino que está sacando uno de uno en uno. Ya. De ahí cambiar de uno en uno los valores. Cambien a 220, no se olviden esto, ayer me preguntaban por un código que no les prendía los LED y el código estaba bien, pero el problema era que no cambiaron el valor de la resistencia. El valor de la resistencia, si está muy alta como un K, si lo dejan en un K, no se va a encender la resistencia porque el LED, porque la resistencia está muy alta, no permite el paso de la corriente. Así que los 20 ohmios, 220 ohmios, 220 ohmios, 220 ohmios, 220 ohmios. Listo. ¿Qué más nos hace falta en estos LEDs? Conectarle a GND el cátodo. Recuerden el cátodo y con negro. El cátodo, buscando donde dice cátodo, ahí clic, negro, a GND. Listo. De esta manera ya quedarían los LEDs. ¿Qué más nos hace falta? Sacar el GND de aquí. Sí, dígame. Vladimir. Los 5 voltios del positivo. Ya, gracias. Correcto, los 5 voltios da positivo. Entonces, 5 voltios. Ya le cambia el color. El rojo. Ya, entonces, listo. Ya tenemos los LEDs. Vamos a hacer el primer paso, encender los LEDs, que sean que funcionen como una luz estroboscópica, como un primero. Primero se enciendan los rojos y después se enciendan los azules. Una, otra, una, otra, una, otra. ¿Sí? Así que para ello vamos a conectarles estos también a las señales. Así que vamos a utilizar el orden, este rojo, le vamos a poner al 2 y le vamos a cambiar el cable porque le voy a dejar en naranja en tal caso.
Porque el rojo, recuerden, es siempre para 5 voltios, ¿sí? Para VCC. Entonces, trabajamos con el naranja, vamos al 3. 4 y al 5. Listo. Entonces, 2, 3, 4 y 5 van a encender los rojos y vamos a ponerle 8, 9 y 10 y 11 los azules para no confundirnos. Entonces, le cambiamos también otro tipo de cable al azul para saber que esto es de azules. Ah, perdón, le puse mal, si se fijaron. No le conecté en la línea que tiene que ser. Esta línea no está conectada a nada. La resistencia está acá. Vamos al siguiente pin. 9, 10. Y 11. Listo. Tenemos ya una malla ahí, una red. Entonces vamos a la programación. Vamos a primero a eh, intentar utilizar solo los LEDs y después le añadimos el pulsador. ¿Sí? Vamos añadiendo el pulsador. Se preguntarán, ¿por qué no hice el puente de aquí, de positivo a positivo de acá y negativo de aquí a acá? No lo realicé porque en este caso en específico, así como está ahorita, no estoy utilizando esta línea de aquí. Miren, no hay nada conectado a GND aquí, no hay nada conectado a VCC acá. Entonces, no es necesario hacer el puente de aquí a acá, porque no hay nada, no voy a utilizar estas líneas de ahorita. De hecho, ni siquiera el VCC no lo estoy utilizando de momento porque están alimentándose con estas entradas, con estas salidas. Aquí saldría el positivo cuando le activa o no le activa. Así que de momento le voy a dejar porque después para el pulsador sí lo vamos a utilizar. Y ahí haríamos el puenteo y todo eso. De momento, hasta ahí estaría el armado. Les espero hasta ahí. Me avisan por favor si es que están hasta aquí para empezar con la programación. Pues espero para que se igualen. ¿Qué tengo que hacer? Ya estamos ahí. ¿Ya? ¿Listo? Genial. ¿Todos? ¿Hay alguien que esté repasado de pronto para esperarle? Me avisa. Si no, vamos al código. El código, ya saben, el bloques, no estamos utilizando en este momento, no es de bloques, sino estamos aprendiendo con el código. Vamos a texto. Pasamos a texto y borramos todo lo que está aquí en PinMode.
y también en void loop. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el título, ya saben el título del programa. En este caso yo le voy a llamar programa 5. Luces estroboscópicas. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a poner el nombre de quien hizo y la fecha. Hoy es 20/05/2021. La versión 1. Y ustedes también pueden incluirle una descripción, sí, una pequeña descripción de lo que hace el programa. Aquí escriben un párrafo. Dice, este programa enciende luces, apaga luces, lo que sea. Es un poco más de zoom para que puedan ver mejor. Ya, ahí vemos bien, ¿verdad? Vamos a la programación. Entonces, primero que nada, ¿qué tenemos que configurar en el void setup? ¿Qué tenemos que escribir aquí en el void setup? Me van ayudando, vamos a programar todos. Las entradas, Sí, salidas. sí, exacto, correcto. Definir si los pines van a ser entradas o salidas, ¿sí? En este caso, los LEDs van a ser entradas o salidas. En este ejemplo, entradas o salidas los LEDs. Salidas. Correcto, salidas, ¿sí? Son salidas. Muy bien, así que para las salidas vamos a utilizar el pin mode, ¿verdad? Pin mode, pin mode. ¿Y qué número de pines teníamos? Yo le puse desde el 2 al 4, ¿verdad? El 2, toma, hold, put, punto y coma. ¿Listo? Y voy a copiar 8 veces para uno, porque es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y solo hay que cambiar el nombre de aquí, porque todos son de salidas. El 2, el número que el 2, 3, 4 y 5. Y después empezábamos desde arriba eran desde cuál empezamos, desde el 8 me parece que, 8. ya, sí, gracias, desde el 8. Entonces sería el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Listo? Entonces, declaramos a todos los pines que vamos a utilizar como salidas. Solo estamos utilizando salidas de momento. ¿Listo? Entonces, tendríamos aquí ya el setup. Pues espero un momentito hasta aquí para que configuren ustedes su programa.
¿Listo? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, avancemos. Vamos al void loop. El void loop, ya, estoy ahí, gracias, vamos. Listo. Entonces, vamos al void loop. En el void loop ya le vamos a hacer encender a las luces estroboscópicas. Entonces, vamos a realizar primero el encendido de un lado y del otro lado. Esto es fácil, ¿no es cierto? Esto ya lo hicimos, digital, right, ¿verdad? Abrimos, cerramos paréntesis y ponemos el pin 2, como salida, como en alto, perdón, high. Encendemos, multicoma y copiamos, porque se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Vamos a encender los rojos primero, están encendidos, o los azules, cualquiera, rojos o azules. Encendemos. ¿Sí? Después de encender, esperamos encendido, que se quede encendido, yo que sé, un segundo de light, 1000, punto y coma, y encendemos encendemos los, los otros, no, ya no recuerdo si eran azules o rojos, pero del 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Así que pegaríamos también por acá, 1, 2, 3, 4. Después de un segundo se prenden los otros 4. Ajá, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Simplemente que aquí tenemos un pequeño inconveniente, que también tenemos que decirles que los otros estén apagados, porque aquí van a encenderse y encenderse y siempre van a estar encendidos. ¿Sí? Si le ejecutamos ahorita, Claro. si le ejecutamos ahorita, Todos se van a podemos, encender, sí, solo van a estar van a encendidos encender siempre. todas a la misma vez. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo ahorita. Iniciamos la simulación. Miren, se enciende el rojo, se enciende el azul y de ahí ya se va a quedar así. ¿Ya? Entonces tenemos que decirle también que se apague. Así que arriba también le vamos a decir que se apague, escribiendo el digital bright 8, low. Recuerden para apagar low. Punticom. Copiamos 8, 9, 10 y 11. Serían 4, ¿no es cierto? 4, 9, 10 y 11. Arriba y abajo, en cambio, apagaremos el 2, 3 y 4 porque están encendidos al revés. Entonces aquí simplemente, así mismo, pegamos 1, 2, 3, 4 y acá serían apagados el 2, 3, 4
sí. Y nos hace falta un pequeño segundo también en esta parte, un delay. Escribamos delay 1000, punto y coma, y listo. Entonces, cerramos el código por aquí. Bueno, les espero un ratito ahí. Les pongo ahí un ratito el código para que puedan igualarse de pronto. Ahí está el void loop completo. ¿Sí? Para que se igualen. Ahí están, si están hasta ahí. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, está por ahí. Entonces, cerramos el código y vamos a probar la simulación. Ejecutamos. Enciende el uno, se enciende el otro. Sí, tal vez deberíamos hacerlo un poquito más rápido para poner las luces más rápido, es decir, poner menos segundos. Ya, voy a ponerle un poquito más de tiempo, en menos tiempo. Sería, probemos a ver qué tal queda con 500. Me parece un poquito mejor, ¿no es cierto? Ya aparecen las luces de la policía real. Entonces, aquí tendríamos ya una parte. Ahora, ya le hicimos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Detenemos esta simulación. ¿Están todos hasta aquí? Ingeniero, puedes dejarme ver ahorita un ratito el código que no Claro, me quiero ver, ahí está. por favor. No, en el voice estado, solo el voice estado, es que me genera un error. Ahí estaría el setup. Muchas gracias, déjame ver cuál es el error que me da. No, sí. Estamos bien. No.
Si tiene todavía el error, si quiere puedo compartir. Si no, me envíe una foto de WhatsApp para revisarlo. Parece que no ya se cerrado, tanto arriba como abajo. Ah, ya está solucionado. Si ya está solucionado, vamos a continuar, ¿sí? Eh, Vamos a continuar. En este caso, hicimos que se encienda y se apague, se encienda y se apague las salidas. Si alguien está preguntando por el grupo de WhatsApp, quienes no estén todavía en el grupo, creo que no está la chica que agrega, voy a enviar el vínculo, desde ahí pueden añadirse directamente al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto, a cortar esto de aquí, porque vamos a hacer otro programa sobre este programa. Cortamos esto de aquí y afuera del void loop, afuera de las llaves, vamos a pegar y dejarle por aquí comentado. ¿Cómo podemos comentar todas estas líneas para no estar comentando una por una? Vamos a hacer, se hace lo siguiente, se hace el slash asterisco y todo lo que está abajo se comenta hasta que le cerremos asterisco slash hasta ahí, es decir, todo lo que esté dentro desde aquí hasta acá queda comentado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Puedes repetir esa partecita en el libro? Ya. Para comentar todo un grupo, para comentar todo un grupo de código, hacemos barra o slash asterisco y todo lo que está comentado, todo lo que está debajo va a comentarse hasta que cerremos el comentario, es decir, pongamos asterisco slash. ¿Sí? Claro, es que es lenguaje C, esto es lenguaje C para quienes ya tengan experiencia con lenguaje C, es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Tendrá Arduino un par de palabras reservadas o diferentes, pero de ahí es basado en C, ¿sí? Es basado en C. Entonces, eh, así comentamos todo esto de aquí. Dejamos comentado porque vamos a utilizarlo después. O en su deber, en su defecto, porque ya con el tiempo que tenemos no creo y el proyecto que les voy a dejar va a requerir que utilicen los LEDs sobre el programa que ya hicimos aquí. Entonces, vamos acá y vamos al void loop nuevamente. El setup no le tocamos porque eso es simplemente como salidas los pines y ya. Aquí en el void loop vamos a hacer otra cuestión. Vamos a hacer en cambio que las luces, recuerden que las luces de los policías no solo tienen esos dos, porque creo que tienen algunos estilos. No sé mucho sobre el asunto, pero también tienen, por ejemplo, que van encendiéndose en orden ascendente. Sube y baja, van encendiéndose. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a que se encienda el rojo, estos dos de aquí, después de estos dos de acá, después de estos dos de acá, después de estos dos de acá y después regresa. Así y se vaya encendiendo. Mientras los otros están apagados, se van encendiendo de esta manera. ¿Sí? Así que se enciendan así. De hecho, yo tengo un video de un proyecto que hice, de un examen que les mandé a hacer en el supletorio, recuerdo. Que les voy a mostrar para que vean cómo es lo que tiene que quedar por si el tiempo ya no nos dé. Para que tengan claro lo que hay que hacer como proyecto de fin de semana o proyecto de semana.
¿Para cuándo es máximo la entrega? Yo le dejaría todo el fin de semana hasta el lunes antes de la clase, yo creo, o el domingo medianoche, como ustedes deseen. No es nada grande y además ya le estamos avanzando aquí, sí, no es muy, ya prácticamente el armado le tenemos, ya nos faltaría poner los pulsadores y ya. Eh, Tendríamos, es este de aquí. A ver, un ratito ya les muestro, por favor, este de aquí. Ya, este es el proyecto que van a hacer, ¿sí? Van a poner un pulsador o un switch, como ustedes deseen, ¿sí? Un pulsador o un switch. En este caso es un switch y estoy utilizando una Raspberry, no es un Arduino, pero es el mismo proyecto, que van a tener que hacer 4. Si está pulsado, que esté haciendo que esté, cuando esté pulsado, cuando no esté pulsado, haga esto, o cualquier, en orden, no importa. Y cuando no esté pulsado, haga esta escalera de aquí. Pulsado, no pulsado y pulsado, cambie el programa y haga esto de aquí. Entonces así tenemos las dos opciones. Creo que el uno es cuando están patrullando y el otro cuando ya están en acción o algo así. Creo que en los policías significa eso. Pero pues tenemos esas dos opciones, ¿sí? De pronto, de Con pronto. un solo Buen día pulsador. para todos. Hoy vamos a ver cómo conectar Sí, con Arduino, un solo Python y pulsador. Proteus de manera virtual. Perdón, se Con me un fue sencillo abajo. ejemplo donde con un 1 encenderemos. Ok. Ya les paso el link del video también aquí por el chat, por si acaso, para que lo tengan, ¿sí? Y lo revisen después en casa. Aquí está el link. Listo. Ahí está el proyecto que van a hacer. Entonces vamos a tratar de hacer los 10 minutos que nos quedan. El, 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 el que se enciendan alternadamente. Si se enciende el último, se enciende el último de acá. Y así en orden, ¿sí? Entonces, para ello, y por eso le dejé comentado también el de acá abajo, porque esto vamos a utilizar después. ¿Cómo sería el proyecto? ¿Cómo tendrían que hacer? Tenemos que poner el pulsador y en las opciones, cuando diga si está pulsado, pegamos esto y en el otro, cuando no esté pulsado, ponemos el otro código, ¿sí? Y el otro código sería así mismo, simplemente un poquito más grande, vamos encendiendo de uno en uno, es decir, podemos copiar de hecho esto de aquí, pegamos acá, ¿sí? La primera parte. Entonces, cuando el 2 esté encendido, el 3 tiene que estar apagado, low, 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 y el 8, como tenía conectado yo, tendrían que estar encendidos el 2 y el 11, ¿no es cierto? Los dos internos, el 2 y el 11. Entonces, low, 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 y el 11, high. ¿Listo? Pondríamos un pequeño delay. Aquí tiene que ser un poco más rápido, que sea de 300 milisegundos. Y después copiamos todo este código y pegamos nuevamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ya? Y en el siguiente caso, ya el 2 se apagaría, low, y el 3 se encendería, ¿no es cierto? High, el 11 se apagaría, low, y el 10 se encendería, high. ¿Sí o no? Y así sucesivamente hasta llegar al 5 y 8 encendidos
y después vuelve a subir la escalera. Todo eso puesto después con un pulsador para controlar cuándo se enciende lo uno y cuándo se enciende lo otro. Ese sería el proyecto de fin de semana. Cerramos el código y vamos a probar cómo está hasta ahorita. Parece que hay un error. ¿Dónde hay un error? Me falta un punto y coma. Claro, aquí en el delay. Punto y coma. Punto y coma. Cerramos. Iniciamos. Miren cómo está. Entonces, hace falta, aquí yo lo programé 2, queda para ustedes programarlo todos los demás y colocar el pulsador. ¿Sí? Voy a dejar aquí en el código para que tengan alguna, pues, hay alguna pregunta. ¿Y hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que tienen que hacer de proyecto de fin de semana? Sí, está claro. Hay que irse alternando, ver cómo, dependiendo qué tal puso cada uno su conexiones en los LEDs. Ujú, exactamente, como cada uno hizo sus conexiones y van alternando. Así que este es un poquito más largo porque tiene que repetirse varias veces. Esto les hago porque después, para la siguiente semana, cuando ya utilicemos el ciclo for, ahí pues utilizaremos con el ciclo for, en vez de todas las líneas que nos van a salir, porque seguro que les salen como mínimo unas 100 líneas, y en este caso nomás ya tenemos 58 y faltan más casos. Si les van a pasar de los 100 las líneas, si les van a pasar las 100. Eh, Después, pues, con un ciclo for, en 10 líneas haremos todo lo que, bueno, en la mitad de las líneas quizá o menos, haremos todo esto, pues, más ágil, más rápido. Así que eso para la siguiente semana. Pero aquí pues vamos a practicar y a utilizar los pines de entrada y de salida, tal cual como estamos viéndolo aquí. Si no hay ninguna otra pregunta, pueden empezar a seguir haciendo, y si hay alguna pregunta, lo dicen nomás, nos quedamos unos minutitos para ver si hay alguna duda, alguna inquietud de alguien. Así es. Ingeniero, yo le mando ahorita a su personal una cactus sobre Ahorita el que está con un pulsador, a ver, solo por ahí. ya le revisó ahorita. Estoy revisándolo ya. Sí, hay un espacio en la línea 16. El Digital Read tiene que ser unido. Compruébelo. Mira, esa sí, no me había percatado que es unida la palabra. Sí, ahí sí ya funcionó. Sí, sí, ahí me funciona, ingeniero. Muchísimas Ya, gracias. genial. Listo, entonces, de esa manera pues terminaríamos prácticamente la primera semana de curso de Arduino. Espero que les esté gustando, que les esté llamando la atención. Les espero la siguiente semana. Hoy tuvimos un poco menos de asistencia. Esperemos que sea solo porque está jugando el Barcelona y que la siguiente semana ya está jugando, ¿no es cierto? Ahorita. Sí, ya terminó el primer tiempo.
Ya. Entonces esperemos que la siguiente semana ya estén todos los demás. De Barceloneta. No, no, no. Me gusta sí bastante el fútbol, pero no soy de ningún equipo. Pero sí apoyo a todos los que están participando internacionalmente, así que espero que ganen. Para que clasifiquen, ya nos quedamos los otros, ya se quedaron fuera. El único que nos queda es Barcelona. Así que eso, y listo, quedaríamos hasta aquí si no hay ninguna otra pregunta. De nadie más, tenemos unos minutitos todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. Ingeniero, Díganme. el foro del proyecto, hasta qué día estaría abierto? Este proyecto, bueno, lo dejaríamos hasta el domingo medianoche. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Desde hoy día, ya voy a habilitar hoy día la actividad para que quede hasta el domingo medianoche. ¿Sí? Domingo medianoche, con esto el lunes de la mañana yo ya califico Sí, y ya tendría sus notas para el lunes. Y todo lo demás igual ya califico el lunes de la mañana o el fin de semana y ya todas las notas estarían al día, ya sabemos qué estudiantes tenemos en línea, ya actualmente matriculados y todo eso. ¿Sí? Y para quienes no, quienes estén viendo las grabaciones de pronto, o avísenles a sus compañeros si tienen algún conocido, de que se igualen. Toda esta semana les voy a dejar opción a que se igualen, revisen las tareas y todas las tareas van a estar habilitadas hasta el fin de semana, les voy a habilitar y así puedan entregar sus proyectos y estén en el curso. Y, y, y eso. Entonces, no me queda más por desearles un buen fin de semana. Nos vemos de aquí el lunes. El lunes no nos conectamos al curso, o sí, ingeniero. Sí, sí, el lunes nos conectamos. El día de mañana no, porque tengo ya mis clases de maestría, pero por eso les dejo el proyecto. El día lunes, si nos conectamos, nos vemos en línea y listo. Hasta el día lunes, entonces. ¿Alguna otra pregunta? No, si no hay ninguna otra pregunta, pues cuídense, que tengan un buen fin de semana. Si tienen alguna duda, no duden en regresarle al grupo y ahí podemos responderles a todos. ¿Listo? Cuídense. Hasta el día lunes. listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.